estado malo desde el domingo, me parece. No se ha compuesto. Vamos a rogarle a Dios porque le ayude a salir de ese trance difícil, ¿verdad? Vamos a ponernos todos de acuerdo, hermanos, en el nombre de Jesucristo y pedirle por la salud física y de mi hermano, ¿verdad? Y si tuviera pecados, pues que le fueran perdonados. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, estamos delante de tu presencia en este instante. Mis hermanos y yo, Señor, estamos con un solo pensamiento, Señor, hacia tu trono de gracia, Padre, rogándote por mi hermano Adán, Señor. Sabes que él está pasando por un momento difícil de salud, pero mi Dios, nosotros confiamos, nosotros creemos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo, que él puede pues sanar, Señor, si tú quieres así hacerlo, Señor. Nada más es cuestión que tú digas la palabra y será hecho, Señor. Nos sujetamos a tu voluntad, mi Dios, en este instante, rogándote, Padre, que tu mano de sanidad esté hasta el cuerpo de mi hermano y lo levante, Padre. Dale paz, tranquilidad y sobre todo, mi Dios, de tu Espíritu Santo, para que él pueda, Señor, soportar los momentos difíciles que está pasando. Mi Dios, lo dejamos en tus manos, confiando plenamente en ti, mi Dios. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Tome su lugar. Gracias. He tratado de ¿cuánto hace que compré esta Biblia? Yo creo que tiene como un año. Es exactamente igual a esta, nada más esta no trae unos diccionarios que traen al final, por eso se ve más delgadita. Y aunque es la misma Biblia esta y esta, mira, es exactamente la misma. Nada más que esta tiene un año y esta tiene 26. ¿Verdad? Ya está hasta por las hojas, ya sé dónde está el versículo. Y esta, aunque sea lo mismo, hermano, no los encuentro. Yo creo que al hermano Edgar le pasa lo mismo, ¿verdad? Con las Biblias que las traigo y quiero ya moverla un poquito más ya para irme acostumbrando a las hojas, ¿no? Y esta, pues ya, como le digo, ya tiene 26 años conmigo, ya hasta se le están borrando las letras de tanto leerla. No sé qué, hermano. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis y a ver que ahí habíamos estado. Estuvimos comentando un breve la semana pasada y hablamos de la ira de Dios en el capítulo 16 y hicimos un pequeño comentario del versículo 2, porque ahí las plagas empiezan a derramar sobre personas, que dice el verso 2, dice que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. ¿Se acuerdan que comentamos de eso, hermanos? Bueno, ya sabemos quién es la bestia, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Quién es? La Iglesia Católica. Sigue siendo, ¿verdad? ¿Y cómo la identificamos a grandes rasgos? Con aquellas 4 bestias que sueña Daniel, y luego que son amalgamadas en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ya más o menos sabemos esto. Yo continué dándole una leída, pero donde me voy a enfatizar un poquito más va a ser la parte final del capítulo 16, porque encontré unas cosas interesantes, ¿verdad? Fíjese, hermano, lo que yo leí más o menos, o por lo menos lo que yo entendí, salvo también como hemos dicho en la mejor opinión de ustedes, el poderío de esta bestia que realmente va a ser destruida hasta que venga Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿quién, como dicen en la Biblia, quién podrá luchar contra la bestia y vencerla? Entonces quiere decir que es un poder que es muy poderoso. La prueba está que ha estado dominando el mundo no digamos desde que se institucionalizó un poquito más como una secta grande, ¿verdad? Sino que trae ese poderío desde los tiempos de Babilonia. Entonces prácticamente, hermanos, nosotros, no sé, probablemente los más jóvenes les va a tocar ver prácticamente creemos que el fin ya de todas las cosas. Por ahí estuve viendo unos agregados que estuvieron subiendo Egla y Moisés,
de que ya están obligando, ¿verdad?, en algunos países a guardar el domingo como día de reposo, obligado ya. En Alemania, en Argentina y en Brasil, ¿verdad? Muy creo. En Chile también. Sí. O sea, en cierto modo, como que esto está avanzando muy a prisa, ¿verdad? Porque el día de la marca o el distintivo de esa bestia es el primer día de la semana. Ya sabemos por qué es el primer día de la semana. A grandes rasgos, ¿por qué fue institucionalizado el domingo como día de adoración? No fue a causa de la resurrección de Jesucristo. Eso fue un pretexto para darle un énfasis cristiano, ¿verdad? Pero ya sabemos que no. Todo el mundo ha creído que Jesucristo resucitó el domingo, pero ya sabemos que no es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Entonces ya esto venía siendo programado desde los tiempos de Babilonia. ¿Cuándo? Cuando aquellos hombres se volvieron prácticamente, por decir así, adoradores del sol, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Ya sabemos toda esta historia. Y esa adoración se le ha dado al sol por todas las culturas a través de la historia. Todos los pueblos de la tierra, como ya lo hemos reiterado algunas veces, todos los pueblos de la tierra son adoradores del sol. Y todos los pueblos de la tierra, su representación ha sido, ¿cuál es la representación del sol en las culturas antiguas? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No se acuerdan? La serpiente. La serpiente ha sido prácticamente el ícono, ¿verdad?, de la adoración al sol. Entonces eso lo hemos visto a través de la historia. Y ya sabemos cuando se forma la iglesia o la secta romana, pues entonces ella es la que amalgama todo tipo de creencias del paganismo, y entre ellos se trae el domingo como día distintivo de la bestia, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos están proclamando ahorita con tal fervor, hermanos, que prácticamente la lucha final, se pudiera decir, como dice Apocalipsis, ahí 12, ¿verdad? 12 dice, 12:17 dice: entonces el dragón, la serpiente, fue airado contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿contra quién va a guerrear el dragón? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios, ya lo hemos dicho, los mandamientos de Dios no son 9, específicamente son 10. Son 10. Una cadena de 10 eslabones, no podemos romperla, ahí está fija, ¿verdad? Sosteniendo la verdad de Dios. Entonces, esto va a unos grandes pasos tan tremendos, hermanos, que no lo vamos a poder evitar ya, porque esto ya está, yo pudiera decirlo así, aunque no es la palabra correcta, ¿verdad? Ya está programado, ya está profetizado lo que va a suceder. No porque Dios haya querido que la humanidad tomara esos rumbos, sino que acuérdense que cuando los hombres dejaron a Dios, entonces, ¿qué dice la palabra? Dios los entregó para que la humanidad hiciera lo que quisiera, y la humanidad prácticamente se apartó a la idolatría. Al apartarse a la idolatría en la humanidad, pues entonces, como decimos, se hicieron adoradores del sol, motivados por Satanás, porque a través de ese medio se le da adoración al enemigo de Dios, porque es el que ha estado en contra de Dios en todos los aspectos. Entonces, ahorita estamos prácticamente, pudiéramos decir, en un principio de dolores. Ya sabemos que ya hay pueblo de Dios perseguido ahorita sobre la tierra, ¿verdad? Ya sabemos, ya hay hermanos que padecen por causa del nombre, hermanos que padecen por causa del día de reposo, etc. Entonces, ¿cómo está avanzando la humanidad? Estamos entrando al tiempo en que el pueblo de Dios va a ser perseguido por los poderes políticos religiosos que se están formando. Ya lo sabemos, hay un ecumenismo muy fuerte. El Papa va a venir en septiembre, creo, ¿verdad? Sí. Va a venir aquí a Estados Unidos. ¿En qué planes viene? Por ahí estaba leyendo en las noticias que se va a dar una vuelta
vueltecita a Cuba, por ahí, algo donde traer, por algo estableció ahora relaciones diplomáticas Estados Unidos con Cuba de nuevo. Entonces hay algo por ahí oscuro que nosotros no podemos todavía saber, pero la profecía que nos muestra nos va haciendo discernir más o menos lo que está por empezar a acontecer. ¿Qué va a pasar al rato? Se van a empezar a coartar poco a poquito los derechos civiles, la libertad de expresión sobre todo, y tratar de hacer una sola religión, y ahí vamos ya muy avanzados. Bueno, el mundo va, ¿verdad?, ya muy avanzado a ese tipo de situaciones. Entonces viene, ya hemos comentado que el libro de Apocalipsis no viene en un orden cronológico, tratamos de más o menos acomodarlo, y cuando entramos al capítulo 16 estamos viendo prácticamente la ira de Dios ya sobre acontecimientos que han pasado. O sea, ¿qué sucede? Yo estoy haciendo este preámbulo de cómo en un momento dado estamos avisorando prácticamente el umbral para el regreso de Jesucristo, pero previo a esto, antes, la iglesia de Dios dice la palabra que el dragón se va a hacer la guerra contra los que tienen los mandamientos de Dios, o sea, la iglesia. Entonces la iglesia verdadera que está sobre toda la tierra tiene que estar preparada con el Espíritu Santo, tiene que venir esa lluvia tardía para que nosotros podamos soportar una persecución, porque hermano, casi que me atrevo a pensar, a decir que ahorita como estamos, se me hace que no aguantamos, ¿verdad? Se me hace que el corredero estaría fantástico, ¿verdad? Pero necesitamos esa unción de Dios para poder soportar esos tiempos difíciles que se avecinen. Hay los que tienen de 30 años para abajo, yo creo que son los que van a ver más cosas que nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros como quiera ya estamos más avanzaditos. Señor, si me recoges antes, pues gloria a Dios, me libro de todas las cosas que están por venir, ¿verdad? Pero no, en cierto modo también eso nos alegra, porque dice el Señor Jesús: y cuando vieres todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Alegrados, porque vuestra redención está cerca. Entonces, lo que vemos nos está ratificando lo que la palabra de Dios dice, y eso debe a nosotros cimentarnos mucho más en la fe de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar en periodos difíciles, y viene que nosotros creemos esta persecución de la iglesia, pero después de la persecución de la iglesia, ahora viene la ira de Dios. Y entonces en el capítulo 16, más o menos a grandes rasgos, vamos a estar viendo todo lo que Dios va a hacer con todos aquellos que, como dice, que tenían la señal de la bestia, y sobre los que habían adorado su imagen. Entonces ya habíamos dicho quién es la bestia, ya la tenemos identificada, ¿y quién es su imagen? Pues todos aquellos que hacen lo mismo que la bestia, porque una imagen es la misma, ¿cómo se dice? Silueta, por decir así, de aquel que se está mirando en un espejo. Entonces, la bestia tiene un fundamento doctrinal, sí lo tiene por ahí, se llama catecismo, y cuando usted lo lee, viene a comprobar que prácticamente lo que todo el mundo cristiano cree es exactamente lo que está en el catecismo. Entonces, esas son cosas interesantes. Entonces, esa es la imagen. Por eso Dios en el capítulo 18:5 les dijo: y oí otra voz del cielo, verso 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Entonces, ¿a qué está invitando Dios a todo su pueblo? Porque el pueblo de Dios está en todas las denominaciones. Incluso el pueblo de Dios está dentro del sectarismo católico romano. Y hay pueblo de Dios que en un momento dado, cuando venga la última fuerte predicación, porque dice: y vi un ángel volar en medio del cielo, ¿verdad?, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, lengua y pueblo, ¿verdad?, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que venir un fuerte pregón, tiene que venir una fuerte unción al pueblo de Dios para que nosotros podamos predicar esto, y entonces que todas las personas que están en esos lugares que no deben de estar, salgan de ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque dice aquí: salgan de ahí, decía: salid de ella, pueblo mío. Entonces, como dice, salid de ella, pueblo mío, entonces hay pueblo de Dios en Babilonia. Definitivamente, ¿verdad? ¿Y por qué dice que salga?
para que no sean participantes de sus pecados. Entonces, ¿qué está haciendo la gente que está ahí participando de pecados? Muchas veces son por ignorancia, ¿verdad? Y Dios toma en cuenta ese detalle. Pero en la predicación la gente se tiene que despertar y salir, y lo dice, y que no recibáis de sus plagas, porque si se quedan ahí, ¿qué va a suceder? Van a recibir de sus plagas, o sea, de las plagas de esta ira de Dios que viene. Entonces, vamos a ir a ver así brevemente lo que son, lo que va a suceder con estas gentes. Pero hay unas cosas que me llamaron la atención a mí. Hay unos versículos. Vamos allá a leer el verso 3. Ya vimos lo que pasó con el primer ángel que derramó la primer copa. Y dice en el versículo 3: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Solamente dando el pago que merecen aquellos que en un momento dado han rechazado a Dios. O sea, el ángel de las aguas dice que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y lo dice: justo eres tú, oh Señor. Entonces, Dios al castigar a la humanidad impenitente, por decir así, ¿es injusto? No, está dando exactamente Dios el pago a cada uno conforme a su obra. Y luego dice: ¿por qué les está dando el pago? Dice: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Obvio, hermanos, que nosotros debemos entender, hasta lo que yo entiendo, ¿por qué les está dando el pago Porque dice que ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Entonces, ¿qué sucedió antes de que viniera la ira de Dios? Vino la persecución, ¿verdad? Por eso dice que el dragón se fue a hacer guerra contra los santos de Dios, los que tienen sus mandamientos y la fe de Jesucristo. Entonces, previo antes de la ira de Dios, ellos hicieron una persecución fuerte sobre el verdadero pueblo de Dios. Entonces, acuérdense de Daniel 12 que dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, todas las tribulaciones que ha subido la humanidad, las peores que haya habido, pues yo creo que esta final va a ser mucho más que las otras tribulaciones que haya sufrido la humanidad. Porque eso dice Daniel, ¿no? Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y lo dice: tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todo conste de 2 o 3 testigos. Uno dijo y otro ratificó, ¿verdad? Que Dios es justo y sus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahora, imagínense, por ejemplo, aquí estamos viendo esto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Qué sucedió? El mar se convirtió en sangre. Pero entonces estos fenómenos que van a suceder dentro de la ira de Dios está alcanzando una dimensión no solamente terrena, sino aún astronómica. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Dice: y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, si aún están viendo lo que está sucediendo con el sol, ¿se arrepienten? No, antes su corazón se pone más necio, porque prácticamente, hermanos, después de la tribulación a la iglesia, prácticamente, hasta lo que yo puedo entender,
se cerró el tiempo de gracia y en la ira de Dios ya nadie se va a poder salvar. ¿Por qué? Porque en la ira de Dios ya se le dio la oportunidad a toda la gente de salvarse, pero no quisieron. ¿Cuántos se salvaron desde el momento en que Dios cerró la puerta del arca? Pero de los que estaban afuera, ninguno. Ya estaba la ira de Dios, ¿verdad? Que no se salvó ni uno. Cuando Lot y sus hijas salieron de Sodoma, ¿cuántos se salvaron de los que quedaron en la ciudad que fue incendiada? Nomás 3, pero los que se quedaron en la ciudad, ¿se salvó alguno? No. Entonces aquí está pasando lo mismo. Después de que se cierre el tiempo de gracia, que empieza la ira de Dios, prácticamente nadie se va a salvar ya. Ya no va a haber ninguna oportunidad. Dice, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Ahora observe este detalle. El quinto ángel derramó su copa, o sea, derrama su ira ¿sobre quién? Sobre la silla de la bestia. Pienso yo que al hablar de una silla está hablando de un trono, ¿verdad? De donde emana cierto poder, pero sobre de quién está derramando la ira. Sobre el papado. Fíjese hasta dónde está llegando este poder, que nadie lo va a poder derrotar. Ahorita nadie lo va a poder derrotar. El único que lo va a poder derrotar es ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué no lo ha podido derrotar ningún ser humano? Porque ¿quién ha manipulado toda esa práctica doctrinal por decir, desde los tiempos de Babilonia? ¿Quién ha envuelto al mundo con sus doctrinas falsas y con ese poder que les ha dado a la gente? Porque dice la Biblia que el dragón le dio toda potestad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del dragón, ya tenemos que quitarnos de la mente, no porque yo vaya a ensalzar a Satanás, no. Si este ser tuvo la osadía de desafiar a Dios, entonces ¿cuánto poder no tiene? Entonces, si este enemigo de Dios tiene grande poder, ¿cuál ser humano podrá vencerlo? Lo que él institucionalizó a través de la historia, ¿quién lo podrá quitar como humanamente hablando? Nadie. Entonces es necesario que venga la ira de Dios para que, como dice aquí, derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué no se está arrepintiendo esta gente de todas las cosas que están pasando o lo que va a pasar? Bueno, decimos pasando si estuviéramos ya viendo aquello, ¿verdad? Pero ¿por qué no se ha arrepentido? Porque en todo ese tipo de gente, ahí vemos otro ejemplo. Los ángeles caídos, desde que se rebelaron contra Dios, se arrepintieron. Entonces, toda esa gente que ha sido posesionada por esos espíritus malignos, ¿se arrepiente? No, aquí dice que no. Entonces, toda esa gente es pura gente poseída, por eso no se van a arrepentir. Aun cuando venga la ira de Dios sobre ellos, no se van a arrepentir. Ya aquí, ellos ya no tienen ninguna oportunidad de arrepentirse. Y lo dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Ahora, ¿por qué estamos ahora que se está preparando esto? ¿A qué nos va acercando esto? Porque ya viene la ira, está la ira de Dios, pero Jesucristo no ha regresado. ¿Se fija? Jesucristo no ha regresado todavía. Dice, por el camino de los reyes de Oriente. Ahora, bueno, hasta lo que yo entiendo, ¿verdad? Los reyes de Oriente, en un momento de la historia, estuvieron sojuzgados por el occidente. Pero, ¿qué ha sucedido con Oriente últimamente? Hermanos, China es una potencia militar increíble.
La India es una potencia militar, Pakistán es una potencia militar, Japón es una potencia militar. Esos son los reyes de Oriente. Medio Oriente es una potencia militar, Afganistán, Irak, todos ellos son potencias militares. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, si se seca el río Éufrates, ¿se acuerdan por dónde cruza el río Éufrates? ¿Por dónde, hermanos? A ver, los de geografía. Cruza por Babilonia. Y yo estaba leyendo por ahí que creo el río Éufrates tiene hasta una extensión como de 1,5 kilómetros de ancho. Imagínense, ¿estará ancho el río? Entonces, un río con ese caudal ¿podrá dejar atravesar algunos ejércitos? No. Entonces, si se prepara el camino para los reyes de Oriente, entonces quiere decir que todo esto se está preparando ¿para qué? Para la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, para que fuese preparar el camino de los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora observen, ¿quién está conjuntando ya todo ese evento final? ¿El dragón quién es? Satanás. ¿Y la bestia? ¿Y el falso profeta? Todas las iglesias que han, o sea, la imagen de la bestia, ¿verdad? O sea, y los está poniendo como 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Espíritus inmundos a manera de ranas. Algunas veces, pues yo la verdad todavía se me dificulta en cierto modo para entender ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando habla de espíritus inmundos, entonces quiere decir que esos 3 espíritus inmundos van a estar prácticamente como dirigiendo algún movimiento para esto que en un momento se está preparando ya, porque los reyes de Oriente prácticamente están listos. Dice el verso 14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, entonces, y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué se están preparando, hermanos? ¿Y quién está involucrado ahí? La religión, ¿verdad? La falsa religión, la imagen, y está involucrado también el dragón. Entonces quiere decir que ya viene el tiempo final donde se va a conjuntar todo, porque entonces dice el 15, dice ahora, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Quién viene ya por todo lo que se está preparando? Cristo. Entonces cuando nosotros veamos estas cosas, los preámbulos, viene Cristo. Ciertamente que Él no dijo, perdón, Él no dio fecha, Él no dio nada, pero ¿qué dijo? Velen, porque dice ahí, bienaventurado el que vela. Y luego sigue diciendo, ya del verso 10 al 14 estamos viendo que hay una preparación. Como les decía, si nosotros volteamos un poquito al oriente, hermanos, es una cosa tremenda lo que Oriente está preparado militarmente ya también. Entonces una cosa, se pudiera decir así, espantosa. Por ahí decían, estuve yo leyendo, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero estuve leyendo que si se enfrentara, por ejemplo, China y Estados Unidos, aun cuando se agotaran los Estados Unidos el armamento en destruirían como una tercera parte de soldados chinos. ¿Cuántos quedan? 2/3 partes. Entonces, ¿podría Estados Unidos con China? No puede ya Estados Unidos con China. Entonces, nomás para que se dé idea de lo que está pasando. La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki fue un cuartito de esos, pum, y mató 100,000 gente, ¿verdad? Cuando la detonaron por primera vez. Ahorita las bombas que existen, no, pues esas acaban con mucho más gente.
Entonces, todo esto se está preparando para ese acontecimiento tremendo que viene, hermano. De veras es una cosa increíble lo que pudiéramos ver, porque dice que los prepara para que para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a Zacarías. ¿Dónde está Zacarías, hermano? Después, ¿cómo? Malaquías y los Zacarías. Malaquías, aquí está ya. Sí, ya lo encontré. Observen. Dice acá que los está preparando para concentrarlos y los congregó. Ya se preparan los reyes de Oriente, dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿El capítulo? Zacarías capítulo 12. Ahí nomás para que nos demos idea de lo que va a pasar, porque ya viene esa guerra del Dios Todopoderoso. ¿Y es injusta la guerra? No, porque ya los ángeles dijeron, justos son tus juicios y verdaderos. Dios advirtió a toda la humanidad por 6,000 años prácticamente que se arrepintiera y la humanidad no quiso. Entonces ya sobre aviso no hay engaño. Entonces dice el capítulo 12 de Zacarías: carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que en él sube, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Y lo dice verso 8 para resumir: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por él y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, el linaje de Simeí por sí y sus mujeres por él, y todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres en él. Entonces, prácticamente el capítulo 12 de Zacarías nos está describiendo esto que los está juntando en el valle de Megido o Armagedón. ¿Por qué? Porque es la guerra del Dios Todopoderoso. En aquel tiempo, acuérdese que hay una cita en Isaías que dice: escóndete un poquito, pueblo mío, en tanto que pasa. Mira, nos fuimos al cielo nosotros en la ira de Dios. No, aquí estamos sobre la tierra, pero la ira de Dios viene sobre los impenitentes, no sobre su pueblo. Porque el pueblo de Dios, cuando venga, acuérdense que el pueblo de Dios fue perseguido, y cuando viene la ira de Dios, el pueblo de Dios es guardado para que no sufra la ira de Dios. Y entonces cuando se viene el regreso, si se viene la ira de Dios, que son las plagas de Apocalipsis 16, pero el pueblo de Dios está a la expectativa. Nosotros, si es que sucede esto en unos 2, 3 años más y somos fieles, nosotros vamos a estar guardaditos por ahí, no sé dónde. Dios pondrá los medios, y entonces nos dice: bienaventurado el que vela y guarda
sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, bienaventurados somos, porque cuando veamos estas cosas, ¿qué va a haber en nuestro corazón si ya estamos viendo la ira de Dios sobre la tierra? Nomás estamos esperando que aparezca ¿quién? Cristo. Que aparezca Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora sí nos dé la vida eterna o la inmortalidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11. Cuando hablamos de la ira de Dios en Apocalipsis 16, prácticamente nos está metiendo a los ayes que habíamos visto en el capítulo 11. Y dice el verso 14, 11, 14 de Apocalipsis: el segundo ay es pasado, y aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Entonces, cuando Cristo venga, cuando Cristo aparezca al fin de la ira, todavía no es tocada la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque todavía no somos transformados. Cuando se toca la séptima trompeta, ¿qué dice? Allá, Primera Tesalonicenses 4. ¿Se acuerdan? No entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, porque no voy a leerlo mejor, Tesalonicenses 4. La memoria me falla, pero ahí está la secuencia, ¿verdad? Dice el verso 16, 4:16: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dijo Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Viene la ira de Dios, se termina la ira de Dios, aparece Jesucristo, sujeta a las naciones, y nosotros somos transformados y salimos a recibirlo. No venimos con él del cielo, no, salimos a recibirlo. Al recibirlo, ya transformados, descendemos con él como reyes y sacerdotes a gobernar el planeta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces dice, ¿dónde está? Acá en Apocalipsis dice, ¿verdad? Y los congregó en el lugar, 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó fuego por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. ¿Qué fue hecho? Pues ya se está consumando todo, amén. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Entonces, nos está abriendo Dios el futuro, y usted ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Porque Dios nos lo está mostrando aquí. Nada más es ahora que nosotros observemos, veamos las cosas que están sucediendo y digamos: Cristo viene. Amén. ¿Verdad? No sé, hermanos, ¿algún comentario? ¿Sí? Pero hermano, aquí en esto, cuando viene Cristo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo ya el regreso de Jesucristo. ¿Cuándo sería, es mi pregunta, el juicio de Dios? Por decir, si aquí ya estamos viendo que, por decir, cuando llegue Cristo, es transformado su pueblo, ¿verdad? Entonces ya hubo un previo juicio, ¿no? Bueno, dice Juan 3:16: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entendemos que el creer en Jesucristo prácticamente, fíjese cómo nos vamos a ubicar. El creer en Jesucristo prácticamente, y no flaquear en la fe hasta la muerte, ya nos está dando la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos han muerto creyendo en Jesucristo? Pues miles de gente, ¿verdad?
¿Cuántos estarán creyendo en Jesucristo cuando venga Él? Pues de hecho va a haber muchas gentes. Entonces, cuando venga Jesucristo viene la primera resurrección. Entonces, prácticamente está toda esa gente que es transformada y ha sido justificada por Jesucristo. Entonces, prácticamente son transformados, ¿verdad? O sea, ahí ya no habría ningún problema. El asunto es, sí, que viene entonces la segunda resurrección, ¿verdad? El juez se sentó y los libros se abrieron. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, algunas veces pensamos, bueno, al menos yo lo razono así, ¿verdad? Imagínense aunque esto no es imposible para Dios, ¿verdad? Y ya eterno, pues ¿cuál es el problema de juzgar gente por gente desde que empezó la humanidad? Pues no sería ningún problema. Pero algunas veces a lo mejor pensamos que Dios va a tener un juicio oral, ¿verdad? Y va a estar el acusador aquí y el juez dando la sentencia. A lo mejor es una forma de darnos un entendimiento de que cómo va a ser juzgada la persona. Pero yo creo, ¿verdad?, que la persona que rechazó a Cristo o que no quiso nada con Él o X, ¿verdad?, previamente se puede decir ya está juzgada. Nada más que cuando se levante, nada más se les va a dar el veredicto final. Pero sí va a haber un juicio. Ahora, porque dice el juez se sentó y los libros se abrieron. No puedo yo, al menos no alcanzo a discernir, aunque habla de un juicio final, no puedo discernir si en un momento dado va a ser una larga fila de personas, ¿verdad?, que van a estar pasando. A ver, tú que fulano está, no está, etc. Pudiera ser así. Pero también va a haber una reunión de todos los santos transformados para darles su galardón. Entonces ahí también es en cierto modo un juicio, porque Jesucristo dice Apocalipsis, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces no le va a dar galardón a los impíos, le va a dar galardón solamente a los que hemos creído en Él. Entonces conforme a nuestro trabajo Dios nos va a galardonar, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos puedo entender. Pero ¿cómo pudiera yo decir, va a tener un juicio así como lo hacen aquí las personas que tienen aquí en el cerezo, ¿verdad?, que tienen que juzgan a una persona y luego hasta que no aportan pruebas y todo ese tipo de detalles y se hace largo y tedioso? Pero pues yo creo que en Dios pues Él tiene el registro definitivo. A lo mejor nomás van a estar pasando y vámonos. ¿Está su libro? No. Perdón, ¿está su nombre? No. Porque ya previamente hubo un discernimiento de quién se salvó. Ahora, la palabra clara dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿En quién no tiene potestad la segunda muerte? En los de la primera resurrección. Entonces quiere decir que los de la segunda resurrección prácticamente ya no van a tener oportunidad, ¿no? Bueno, es un comentario. Ahora, yo tengo muchas incógnitas todavía, ¿verdad? Por supuesto. Porque también para mí siempre, como les he dicho, la incógnita para mí es, por ejemplo, ¿cómo va a juzgar Dios a los que nunca escucharon del Evangelio? Porque si hay gentes y naciones, que nunca escucharon el Evangelio, entonces ese es otro detallito que yo también ahí todavía no comprendo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pudiera así más o menos darle el discernimiento a esa forma. Mi pregunta era porque recuerdo cuando dice que se sentía el anciano de días, ¿verdad? Ajá. Que representa, como lo hemos estudiado, el Padre, ¿verdad? Y que dice que está a su lado Jesucristo, y bueno, los libros son abiertos y todo eso, y se hace el juicio, ¿verdad? Se da a entender que ahí se va a enjuiciar, como dice usted, y bueno, vida eterna a quien la merezca y condenación a quien la merezca. Y pensaba yo, pues en esto que estábamos leyendo ahorita, ¿dónde quedaba ese juicio, ¿verdad? Porque cuando lee uno el contexto de eso, se refiere a que está el Padre y Cristo y todo eso. Sí, por eso le digo. En los cielos, ¿verdad? Sí, es que como le digo, a veces nosotros tenemos la mentalidad de que Dios nos va a sentar aquí y vamos a estar pasando uno por uno. Sí, no, pero lo pregunto porque como decimos, al regreso de Jesucristo, bueno, lo que hemos aprendido aquí, ¿verdad?, es que resucita a su pueblo y estamos aquí reinando con él en milenio, ¿no? Pero entonces ahí es donde ya no entra ahí en conflicto de decir, bueno, entonces si estamos ya reinando aquí, entonces ya hubo juicio. Sí, en cierto modo sí, porque por ejemplo, mire, por eso le digo, es probablemente que a lo mejor pueda ser en una forma simbólica, ¿no? Por decir así, para entenderlo, porque por ejemplo,
si vamos a suponer, una persona se esfuerza y le llevamos a juicio a ver si tiene el derecho de recibir la vida eterna o no, entonces tendría que hacerle un juicio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, se imagina, pero la Biblia nos está diciendo que en la segunda venida de Cristo somos transformados todos los creyentes. Entonces, yo pienso que ya tuvo que haber un previo juicio que Dios hizo, ¿verdad? Sin necesidad de sentarnos y estar pasando uno por Desde su uno. venida, pues. Ajá, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no habla la Biblia que, por ejemplo, viene Cristo y luego, si somos transformados, oye, pero ¿por qué soy transformado si todavía no he pasado por a ver si tengo el derecho o no? ¿Verdad? Entonces yo pienso que por ahí. Entonces, qué difícil sería para Dios ya dar un veredicto, porque ya desde, por ejemplo, leímos en Apocalipsis que cuando está la ira de Dios, los ángeles están diciendo justo y verdadero. Entonces prácticamente Dios es justo. No pudiéramos decir Dios condenó a este injustamente y no lo pasó por juicio. No, prácticamente pudiéramos decir ya tomó un veredicto, ¿verdad? A lo mejor sin necesidad de que nosotros estuviéramos en una sala y reunidos, ¿verdad? Eso es lo que yo pudiera entender. ¿Sí, hermana? O sea, Dios ya sabe de antemano Ujú. quién se va a salvar y quién no. Así es. Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. Ajá, sí. Pero aquí en el capítulo 6 de 1 Corintios dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al Ujú. mundo? Dios nos va a dar esa facultad a las personas que se salvaron, ¿verdad? De agarrar los expedientes, por Exacto. decirlo. Entonces yo pienso, mi manera de pensar, que eso va a ser en el milenio, Puede ser. ¿verdad? Y para poder decir Dios es realmente justo, por eso nos va a dar esa facultad para juzgar a los Sí, que, sí, sí. a No los que recordaba se eso. perdieron, ¿verdad? Para saber y decir realmente Dios es justo, porque aquí está en este libro Aquí que totalmente. tuvo muchas oportunidades esta persona que no quiso ver nada con el Señor y no lo aceptó. Yo pudiera decir, si en ese tiempo Dios da, como dice el hermano en el texto de Corintios, dice que no sabe que los santos han de juzgar al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, previamente, cuando se levante el injusto, no va a poder decir, ay, me juzgaron injustamente, ¿no? Hay testigos que están avalando la conducta de aquella persona y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida y será echado al agua de fuego. ¿Sí, De hermano? hecho, cuando muere el impío, hermano, muere con un corazón endurecido. Ujú. Cuando resucite la segunda resurrección, Igual. va a regresar con el mismo corazón endurecido, Así es. rechazando a Dios. Así O sea, es. no va a tener ni cara de decir es injusto, ¿no? Ajá. O sea, su misma repugnancia hacia Dios lo va a hacer que siga su Y corazón. la prueba está, ¿verdad? La humanidad ya lo ha hecho. La humanidad ha rechazado a Dios. Es más, si usted es un poquito observador ahorita, hay muchas películas, muchas caricaturas que están hablando en contra de Dios. Y hay muchas cosas en el internet que dicen, no, mira, Dios es un Dios sádico, injusto, no que es un Dios de amor, entonces ¿por qué mandó a destruir a tantas personas en los tiempos de Noé? Se ignoran, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles. Pero es el diablo que está usando a esa gente para desprestigiar precisamente a Dios y decir que es injusto, pero no, Dios no es injusto, ¿verdad? Él le ha dado oportunidad a la humanidad por miles y miles de años más. ¿Cuántos años se está hablando a la humanidad de Jesucristo? ¿Cuántos lleva? 2000 prácticamente. ¿Sí, Fernando? Una pregunta, hermano, aquí en el capítulo 16, versículo 19, cuando dice: y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Ahorita viendo y leyendo lo que usted está leyendo en Zacarías 12, al final del 13, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2 partes serán taladas en ellas y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. ¿Es relacionado a eso? Pues no, tendría que verlo con un poquito de más calma, ¿no? Entonces, en el 19, ¿a qué se refiere cuando dice la ciudad grande fue partida en 3 Pues partes? pienso yo que la Babilonia. O sea, la Babilonia, donde ha estado la sede de toda la apostasía. Entonces, podría yo, no sé si relacionarlo. Bueno, es que como les digo, algunas veces yo no comprendo muchas cosas, pero conforme vayamos viendo que va avanzando la historia, porque cada día estamos escribiendo un capítulo de historia, a lo mejor Dios nos va a ir revelando un poquito más cosas para ir acomodando conforme. Exactamente, va sí. pasando. Sí, hermano César. Nomás quiero volver a preguntar para entender un poquito.
¿Qué fue la pregunta que hizo nuestro hermano Abraham? Que si ese ya Ah. era un juicio. Que si ya había, o sea, que en cierto modo puedo captar, sí. ¿Por qué va a dar la vida eterna y por qué va a castigar a los impíos si está hablando de un día de juicio? Y todo el juicio en cierto Sí, modo. hablando respecto al versículo 16 de Apocalipsis, ¿verdad? Déjeme nomás donde dice, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Eso es a lo que tú, Abraham, preguntabas, que si eso ya era el juicio o si ya los estaba juzgando Dios, ¿así era la pregunta? Bueno, prácticamente en la ira de Dios ya están descontinuados, ¿verdad? Ajá. Sí, no, mi pregunta era porque estamos hablando del regreso de Cristo y que Cristo resucita a su pueblo, ¿verdad? Entonces me refería yo que si entonces por fuerza ya tuvo que haber un previo juicio, ¿verdad? Pero mi pregunta era porque como hemos relacionado que cuando habla que el anciano de días llega y se sienta en el trono y sentada a su derecha está Cristo y todo eso, hablamos de que ahí estaba en el cielo. Bueno, Dice que estaban en los cielos, sí. etcétera, ¿verdad? Entonces mi pregunta Sí, era esa. es como les digo, yo lo que alcanzo a entender ahí es que en cierto modo a lo mejor pudiéramos decirlo así, es como un cierto modo simbólico, porque mire, fíjese, le voy a leer en Juan 3:16, que ya es bien conocido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer y morir en Cristo, prácticamente se puede decir, ya me hizo juicio, ¿no? Se pudiera decir, ¿verdad? Aunque habla un día de juicio, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ese día es el día que yo muera o acepte a Cristo, etc. Pero, fíjese cómo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Y luego fíjese cómo dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces prácticamente como que en ese momento, es un decir, ¿verdad? O sea, con la mejor opinión de ustedes, en ese momento no creíste, ya fuiste juzgado para condenación. Creíste, ya fuiste juzgado para salvación. Entonces ese día pudiera ser que a lo mejor si de hecho va a haber una reunión, ahí es donde yo me atoro un poquito en eso, ¿verdad? Pero o sea, la mejor opinión de Y ustedes. lo comentaba ahorita poquito porque también escuchaba yo que decía el punto de vista del predicador que decía, y esto se soluciona porque el milenio no es en la tierra. Y Bueno. daba sus miles de razones, Ajá, ¿verdad? sí. Con textos bíblicos y demás, y decía entonces si todo esto tiene sentido, ya de cuenta lo que hemos estudiado, nomás decía que el juicio es en el cielo porque el milenio no es en la tierra. Sí, yo conozco más o menos así la enseñanza de que el milenio es en el cielo, pero hay superabundante evidencia bíblica que el milenio es en la tierra, ¿verdad? Y si quiere la semana que entra hablamos del milenio para ver ese tema y vemos que el milenio es en la tierra y con 2-3 textos bien específicos, el milenio es en la tierra y no hay 3 venidas de Cristo, son 2 venidas de Cristo, ¿verdad? Porque en el milenio se enseña que viene Cristo, se lleva a la iglesia al cielo y que no desciende, ¿verdad? Como la teoría del rapto secreto, también dicen que no desciende. Y luego, en la teoría del rapto secreto pasan 3 años y medio, 7 años, y luego regresa Cristo. Ahí ya son 3 venidas, ¿verdad? Aunque ellos dicen que cuando recoge la iglesia no es venida, pero la Biblia no dice eso. Y que la otra enseñanza de que el milenio es en el cielo, enseñan más o menos igual, que se lleva a los santos al cielo y que al fin de los 1000 años regresa Cristo. Pero el asunto es que la Biblia dice bien claro que cuando venga, cuando toque la trompeta, dice que Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces desciende para que los muertos resuciten. Si no descienden, los muertos no resucitan porque no es lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia habla de 2 venidas de Cristo, no habla de 3. Amén de que hay otras evidencias bíblicas, escriturales, donde enseñan todo lo que va a acontecer en el milenio sobre la tierra, ¿verdad? Y bueno, pues ese tema también es interesante, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es respetable de en un momento dado razonar de cierta forma y es respetable, ¿verdad? Pero yo puedo dar un punto de vista sobre que el milenio es en la tierra y no es en el cielo, ¿verdad? Porque tanto el rapto secreto como la ida al cielo a 1000 años son 3 venidas de Cristo y no hay 3 venidas de Cristo, es la segunda venida de Jesucristo. Me parece que Bor, un pastor adventista, tiene hasta un tema que dice las 3 venidas de Cristo. No es así. Pero bueno, pues cada quien. Necesitamos
estudiarlo, hermano, porque sí es cierto, ¿verdad? No dice 3 venidas de Cristo aquí en la Biblia, pero la segunda venida es la más importante. Entonces, si estamos viendo las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Estamos viendo que la tierra se está quedando prácticamente sin habitación, sin sol, porque dice que el sol también se va a caer sobre se oscurecerá, entonces no va a ser habitable, va a quedar la tierra como al principio, dice que lo que fue será. Entonces, ¿cómo estaba al principio? Desolada y vacía, desordenada, así va a quedar la tierra. Por eso el Señor viene a hacer una tierra nueva, unos cielos nuevos, ¿verdad? Y cuando viene el Señor Jesucristo, dice que no baja hasta aquí, hasta la tierra, dice que los muertos en Cristo resucitan y dice que son encontrados en las nubes junto con Él, pero nunca dice que descienden, ¿verdad? Sí dice, a recibir al Señor. mire, entonces, no, nomás se lo voy a platicar así rápido, porque ya ahí tendremos que meternos al tema del milenio, ¿verdad? Pero, fíjense lo que le voy a decir, 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Dice, 4:16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Déjame explicarle un detalle. La palabra recibir en el griego es la palabra apántesis. ¿Qué significa salir a recibir para regresar con? Consúltelo en el griego y eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces sí, la Biblia enseña que Cristo regresa. Ciertamente vamos a regresar con Él cuando baja la nueva Jerusalén. Sí, pero eso es al final del milenio, ya cuando la tierra es Por transformada. eso digo yo de que el milenio va a ser arriba, porque va a ser al final. Sí, por eso le digo, si quieres la otra semana vemos el tema del milenio, y bueno, pues, aunque yo sigo respetando cada quien como crea, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, pero la evidencia bíblica es que el milenio es en la tierra. Vos también tienes esa predicación, ¿no? Sí, y Bor enseña que Bor enseña son 3 venidas de Cristo. Que la tierra va a estar desolada. Ajá. Sí, pero si nosotros leemos ese texto de que la tierra está desolada, no recuerdo ahorita dónde está esa escritura, no la recuerdo ahorita, pero ese texto está fuera de contexto, porque se está refiriendo a una guerra, o se refiere creo que a un castigo que hubo sobre Israel por su desobediencia. Entonces ese texto está fuera de contexto. A ver, necesito buscarlo para leerlo bien y darle el punto correcto, pero es que ahorita no recuerdo, ¿no? Sí. Pero si quiere y se interesa, hermano, pues vengas el próximo viernes, y si Dios nos presta la vida, damos el tema del milenio, ¿verdad? Está bien interesante. El detalle, hermano, que los que opinamos o los que opinan, que también lean, porque Sí, por si no, supuesto. pues, venimos y Sí, sí. Entonces prepárense con el milenio y lo vemos la semana que entra y ya, pues platicamos, ¿verdad? con bases bíblicas. Sí, amén. Sí. Bueno, póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar un canto